Buenos días. Me gustaría empezar la ponencia dando las gracias. Dando las gracias a los organizadores y a la gente que hace posible este evento. Mi nombre es Daniel Catalán. Pertenezco a la Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital, que pertenece a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Si he conseguido decir esto sin trabarme, creo que la ponencia saldrá bastante bien. Vengo a hablar del nuevo modelo de identidad digital en el contexto del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. La verdad que para entender el nuevo modelo de identidad digital es fundamental entender el contexto y cómo está evolucionando la Unión Europea en este sentido. Si miramos 8 años atrás, cuando entró en vigor el reglamento eIDAS, pues supuso un hito importante en la identificación electrónica y en los servicios de confianza. Sí es cierto que la tecnología evoluciona, ¿no? Y hay, digamos, puntos a mejorar dentro de ese reglamento. Por ejemplo, si nos vamos a una casuística muy concreta, el reglamento no obliga a los Estados miembros a tener un medio de identificación común y centralizado para todos los Estados miembros. Sí permite que notifiquen medios de identificación electrónica y obliga al resto de esos Estados a admitir esos medios. Para ello se crea una capa de valor por encima, una red de nodos eIDAS para que todos ellos puedan interactuar. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando un ciudadano extranjero va a entrar a un portal de una administración pública española, lo que hace la Administración Pública Española, habla con el nodo eIDAS español, pregunta al nodo eIDAS origen del país del ciudadano, que pregunta al servicio de identificación de ese país, que la autentica y recibe la respuesta. Aquí hay una gran dependencia en los medios de identificación de cada uno de los países. Sí es cierto que según van evolucionando estos medios de identificación, pues empieza a suceder una divergencia, ¿no? Y al final se produce una complicación que en el último de los casos hay que trasladar hacia el ciudadano. Pero bueno, la Unión Europea no es ajena a esto. Y comenzando con el punto 1, con el contexto de la Unión Europea, vemos que reacciona, ¿no? Y ya en febrero del 2020 anuncia la necesidad de la revisión de ese reglamento eIDAS. En octubre del 2020, el Consejo Europeo ya pide a la Comisión el desarrollo de un nuevo marco legislativo. Sí me gustaría leer un punto importante, ¿no? Que es a fin de proporcionar a las personas el control sobre su identidad. Ya hablamos de identidad autosoberana, identidad autogestionada, y ya es uno de los grandes cambios que se empieza a producir. Ya en marzo del 2021, todo esto forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de la Unión Europea. Se habla de la brújula digital porque tiene 4 puntos cardinales: las capacidades digitales, las infraestructuras digitales, la transformación digital de las empresas y la digitalización de los servicios públicos, donde se va a enmarcar este proyecto. Concretamente, es una década digital porque establece objetivos para el año 2030. Por ejemplo, que el 100% de los servicios públicos tienen que estar en línea o que hay una identidad digital que sea usable al menos por el 80% de la ciudadanía, que esperemos que sea mucho más, alcanzando picos de casi el 100%. Me gustaría hacer aquí una remarcación y es un nuevo programa que se llama Digital Europe. Este es un programa de financiación que ayuda a esa estrategia de la Unión Europea a poderse financiar y pues, poder ser implementada y con éxito. Lo menciono porque más adelante en la presentación vamos a hacer uso de este programa. Nuestro punto central, el reglamento eIDAS y su evolución. Digo evolución porque no sale un nuevo reglamento, se evoluciona al actual, es decir, se modifican artículos, salen artículos nuevos y se borran artículos. Pero el eIDAS no está solo, hay otros puntos, otros pilares fundamentales. El denominado Toolbox, el denominado Public Tender y el denominado pilotos a gran escala. Vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, comenzando por el eIDAS. El eIDAS es un reglamento en evolución. ¿Qué quiere decir? Que yo os voy a hablar sobre una última versión que ha publicado el Consejo. Esta versión es la orientación general que el Consejo va a utilizar para las futuras negociaciones con el Parlamento en los denominados trílogos. Os hablo de una publicación, está accesible y quien quiera acceder puede acceder sin ningún problema, publicada el 6 de diciembre, estamos hablando de la semana pasada.
Y tenéis que tener en mente que es una propuesta de reglamento. Todavía puede cambiar y en las negociaciones pueden surgir pues, bastantes cambios o no, o dejarse como está. En este contexto, y dicho esto, me gustaría estar toda la mañana hablando de este reglamento. Pues la verdad es que el tiempo de la presentación pues, me limita. Al menos me gustaría que os quedaréis con unos conceptos importantes que sí han permanecido en todas las negociaciones de la Unión Europea. Lo primero es que la nueva redacción tiene entre sus objetivos proporcionar a las personas físicas y jurídicas de toda la Unión un medio de identificación electrónica armonizado. Es decir, lo que presenta es un nuevo medio de identificación electrónica armonizado para toda la Unión Europea. Eso es importante. Y existe mucha tecnología para poder llevar a cabo ellos, pero la Unión Europea elige una concreta, que es para autenticarse y compartir datos vinculados a su identidad. El medio que elige concreto es la cartera digital, de lo que todo el mundo se habla, ¿no? y el elemento estrella de la presentación. Tiene que ser móvil, tiene que ser segura, tiene que ser fácil de usar. Se produce un cambio de paradigma. En vez de preguntar los datos a cada uno de los medios de identidad de los diferentes Estados miembros, se va a crear el concepto de Electronic Attestation of Attributes. Lo hemos traducido como credencial verificable para poder entendernos, ¿no? Entonces, existirán unas credenciales verificables que todos los Estados miembros tendrán que aceptar. Pero el wallet, en la cartera digital, no está sola. Existe todo un contexto a su alrededor. Hay una serie de proveedores o los que entregan la credencial al wallet, ¿no? Y existe una serie de relying parties o partes que confían, ¿no? Fijaros que el reglamento hace una distinción entre una fuente auténtica de información y alguien que emite una credencial. ¿Por qué hace esta distinción? Pues pongamos la casuística de un ayuntamiento grande que tiene capacidades tecnológicas. Pues podría tener los dos roles, es la fuente auténtica, por ejemplo, de un certificado de empadronamiento y también tiene la capacidad tecnológica para emitir una credencial en base a una serie de requisitos que pide la Unión Europea para poder emitir este tipo de credenciales. Pero puede dar la casuística que hay un ayuntamiento más pequeño que es fuente auténtica y tiene capacidad y competencia para emitir ese certificado de empadronamiento, pero se apoyaría, por ejemplo, en los servicios de un tercero, por ejemplo, en los servicios de la Secretaría General de Administración General, para hacer uso y emisión de esa certificación. Entonces, el reglamento sí, en cada uno de los elementos que veis aquí, pues pone unas normas muy concretas. Y aquí entran los registros de confianza, ¿no? Hay algo muy importante. Cuando el usuario o el ciudadano tiene una credencial, cuando esa credencial se la da a una parte en que confía para que la verifique, quien emitió esa credencial no se entera. Es decir, no hay una llamada entre el que recibe la credencial contra el que la ha emitido. Eso se hace gracias a los registros electrónicos y el reglamento no entra en qué tecnología está debajo, ¿no? Esto es uno de los grandes puntos, ¿no?, que veremos cómo evoluciona. En general, el reglamento no entra en tecnología, pero sí habla de Electronic Ledger y deja la puerta abierta a que sean distribuidos o centralizados. También todos los monederos digitales tendrán que estar certificados por los Estados miembros y eso será un sello de garantía para que todos los Estados miembros puedan confiar. Aquí entran en juego todos los reglamentos de ciberseguridad, ENISA y el resto de agencias de ciberseguridad. Nos vamos al toolbox, ¿no? En la diapositiva anterior lo que no define el reglamento es, vale, pero ¿qué modelo de datos tiene una credencial? ¿Qué protocolo utiliza el proveedor de la credencial para que el wallet lo entienda? Eso lo deja abierto. ¿Dónde se cierra eso? En el toolbox, denominado la caja de herramientas. Bueno, es un conjunto de herramientas, pero yo digo que en verdad son personas, son grupos de expertos de todos los países negociando qué protocolo se va a hacer, cómo tiene que ser, qué modelo de datos se va a utilizar. Y hay algo curioso, el reglamento no está aprobado, pero este grupo a día de hoy ya lleva tiempo funcionando, es decir, evoluciona en paralelo al reglamento. Por lo tanto, según se van negociando y va habiendo cambios, se tienen que adaptar esos cambios a ese toolbox. ¿Cómo funciona? Pues en base a una serie de casos de uso. Por ejemplo, un caso de uso es la emisión de una credencial de un título universitario en la cartera digital. Eso es un caso de uso. Pues en base a esos casos de uso pasa a unos grupos de trabajo concretos armonizados por la Comisión o liderados por la Comisión Europea y finalmente darán un outcome. Esto está sucediendo ahora. El outcome o el entregable que van a dar es el famoso ARF, que es la arquitectura de referencia.
Esa arquitectura de referencia está a punto de salir la versión 1.0. En esa versión 1.0 ya entenderemos de una manera más técnica qué estándares, qué protocolos, cómo será el marco de gobernanza y cómo se podrá utilizar este wallet. El eIDAS define el qué y por qué, el toolbox cómo hay que hacerlo y quién lo hace. Ahí es donde entra en juego el concurso público que hubo en la Unión Europea, que bueno, se ha asignado pues, recientemente, y ¿quién lo prueba? Lo prueban los pilotos a gran escala. Lo que quiere la Comisión Europea ahora mismo no es que lo probemos a nivel nacional en entornos cerrados, sino que se pruebe en pilotos masivos a gran escala en el que intervengan muchos países y muchos casos de uso. La parte del Public Tender fue asignada hace nada. Os pongo 2 de diciembre y ya hay un consorcio de 2 empresas que van a empezar a desarrollar, pues, digamos que las librerías básicas o el core básico de lo que va a ser ese futuro wallet de la Unión Europea. En la parte de pilotos a gran escala sí me gustaría parar un poquito más. En base a la solicitud de la Comisión Europea se presentan consorcios de múltiples países para probar este wallet pues, a una macroescala, ¿no? En este caso, la Secretaría General de Administración Digital lidera, yo creo, el consorcio más grande, el consorcio que hemos denominado Digital Credential for EU. Este es un consorcio de 82 participantes de 23 países, de los cuales 43 son organismos públicos y 39 son privados. ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, en base a grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, en este caso, es la Secretaría General de Administración Digital, que coordina y dirige este proyecto, pero encontramos en el grupo 2 a Italia, en el grupo 3 a Grecia, en el grupo 6 a Suecia, etcétera. Y esto se hace en base a las propuestas o las llamadas del Programa Digital de la Unión Europea, que permite financiar, digamos, el 50% de los gastos que surjan de este proyecto. Esto es una propuesta que hemos hecho, pero todavía no hemos recibido la contestación. A ver, yo lo veo con buenos ojos, pero la verdad tendremos que esperar a que salga publicado y vemos si es uno de los consorcios que siga adelante o no siga adelante. Junto con nuestro consorcio hay otros consorcios, ¿vale? Lo ideal sería que la Unión Europea financiara a todos para probar todos los casos de uso, todas las tecnologías posibles. Pero bueno, es una decisión que tendrán que tomar. Ponemos esto en una escala temporal. Aquí, la verdad, pongo en rojo que es una estimación temporal tentativa, que puede sufrir modificaciones. A ver si ahora vais a comentar, bueno, tal día se va a publicar el reglamento eIDAS porque lo ha dicho la SGAD. Bueno, vamos a entenderlo. Pero si vamos a decir fechas, si ahora mismo están las negociaciones en el Consejo y ha sacado su versión definitiva, el Parlamento está haciendo lo mismo, ¿no? A partir de aquí empezarán las negociaciones y los trílogos. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. Si estimamos que todo va bien en un best case, podríamos decir quizás que en 2023 puedan aprobar este reglamento. Si se aprobara en 2023, una de las cosas que dice el reglamento es que en 2 años, bueno, en base a unas especificaciones técnicas concretas, pero bueno, en 2 años los Estados tendrían que proporcionar de manera obligatoria esa cartera digital, ese wallet a los ciudadanos. Imaginemos que es a finales del 2025, cuando pasan estos 2 años. En la parte del toolbox hemos visto que hay un grupo de expertos que está a punto de sacar pues, una versión de ARF 1.0. A partir de ahí, en base a cómo evoluciona el reglamento, seguirá actualizando las versiones. En la parte del Public Tender que se acaba de asignar, pues comenzarán los desarrollos, seguramente en enero, y tendremos una evolución de ese core, de ese núcleo de la cartera digital durante los años siguientes. Y los pilotos se están estableciendo ahora. Una vez que se establezcan y salgan los ganadores, habrá como una especie de consorcios a nivel europeo, una serie de convenios a nivel europeo que lo que permitirá es poner en ejecución estos pilotos a gran escala. Si nos fijamos que estamos a finales del 2022, es justo ahora donde se están produciendo todos los cambios, es justo ahora donde se están produciendo todos los movimientos. ¿Dónde participamos? Bueno, nosotros como país participamos, por supuesto, en las negociaciones del reglamento eIDAS, en los grupos de trabajo del Toolbox y en los pilotos a gran escala. Y nosotros como Administración Pública no hemos participado en el Public Tender, pero sí conozco que ha habido empresas españolas pues, que sí han optado por participar en ese concurso público. Dicho todo esto, se entiende como si tú vas a desarrollar una cartera
digital a nivel nacional, pues necesitas entender todo este contexto y necesitas entender por dónde está evolucionando la Unión Europea. En el contexto nacional, se enmarca dentro del Plan España Digital 2026, concretamente en el eje 5. De cada uno de los ejes sale un plan nuevo, en este caso el plan de digitalización de las administraciones públicas y concretamente en la medida 4. Sí es cierto que ahora mismo contamos con un apoyo fundamental de un plan de recuperación, concretamente de la palanca 4 en el componente 11, modernización de las administraciones públicas. Si nos vamos al detalle de la medida 4, establece dos objetivos: desarrollar nuevos sistemas de identificación sencillos, seguros y usables en línea con la normativa europea afecta, y desarrollar sistemas y servicios que permitan acreditar digitalmente a los ciudadanos y ciudadanas y empresas de forma 100% telemática. Quizás la redacción de este último punto no se entiende muy bien. Estamos hablando de sistemas de onboarding del ciudadano, de sistemas de videoidentificación que habiliten al ciudadano que no tenga que desplazarse físicamente pues hasta las oficinas de las administraciones públicas. Y los dos elementos veréis que en las siguientes slides cómo forman parte de este proyecto. Tenemos este contexto de la Unión Europea y yo pregunto, como administración pública y sabiendo que ahora mismo está cambiando constantemente, ¿empiezas a desarrollar ya la cartera o esperas, por ejemplo, a mediados del 2023 a que esté un poco más claro por dónde va a ir? Bueno, en este caso nosotros sí hemos empezado a desarrollar ya la cartera digital. De hecho, la hemos empezado a desarrollar en dos fases, fase 1 y fase 2. Dejadme explicar el porqué de la fase 1. Al final, en la fase 1 lo que hacemos es coger carteras digitales que ya existen en el mercado, todos los componentes que ya existen en el mercado, se produce una integración para empezar a usarlo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la parte de arriba, digamos que es la parte teórica y la parte de abajo, esa fase piloto, es la parte práctica. Tú cuando estás en negociaciones con la Unión Europea, no es lo mismo tú como ciudadano ya haber utilizado un piloto y empezar a gestionarlo y ver la usabilidad que no haberlo hecho. Y eso influye mucho en las negociaciones. El objetivo final es empezar a usar de una manera rápida ya la cartera digital. Y a día de hoy, bueno, la tenemos muy avanzada, pero se está usando. El siguiente punto, y por eso se denomina fase 2, es ya un desarrollo propio nuestro, siguiendo todo lo que está diciendo la Unión Europea. En esa fase 2, este desarrollo tiene una implicación muy directa con las decisiones. Igual que lo que desarrolle los ganadores del Public Tender europeo, nosotros tenemos que ir adaptando. ¿Por qué tendremos que ir adaptando? Porque si en esos 2 años el reglamento va a obligar a los Estados a tener la cartera digital, en esos 2 años tendremos que converger. Es decir, algo que puede empezar diferente, sí o sí, tendrá que converger en ese punto. Nosotros y todos los países de la Unión Europea. Cartera digital, fase 1. Bueno, vemos algunas animaciones de qué pinta tiene y cómo sería. El usuario se baja la cartera digital. Acceda a la cartera digital. Por supuesto, hay unos términos y condiciones de uso. Y una vez que accede a las condiciones de uso, se produce el onboarding digital, 100% digital, ¿no? Se pide una serie de pruebas de vida, pide que pongas tu documento nacional de identidad, te pide que haga algún tipo de gesticulación y a partir de aquí pues, se emite la primera credencial de identidad digital. Me gustaría hacer una pausa aquí. En esto que acabo de comentar de una manera rápida, ya hay un montón de decisiones y un montón de feedback que estamos obteniendo. Por ejemplo, ese onboarding digital, hacemos que sea 100% automatizado y según termine si está todo correcto se emite la credencial, o hacemos que haya una persona detrás revisando esas pruebas. Y si hay una persona detrás, revisamos el 10%, el 50% o el 100% de las personas que quieran entrar. Bueno, para todo esto, gracias. Remarca aquí, hemos tenido un socio estratégico fundamental que ha sido la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y quien realmente nos está ayudando a entender y a que esto se haga realidad. Ya terminando este paréntesis, ya tenemos una cartera digital de un ciudadano con una credencial de identidad. Y a partir de ese, por así decirlo, es el caso de uso básico, el esencial. A partir de aquí ya se pueden implementar pues, todos los casos de uso que quieras. Y aquí agradecemos a 3 universidades que están formando parte de este proyecto piloto en el que hemos creado otros casos de uso. Por ejemplo, imaginaros una comunidad de investigadores de una universidad. Pues la credencial de identidad tiene unos datos, pero ellos quieren un carné universitario
que tengo unos datos adicionales como investigadores, que les permita acceder pues, a una serie de servicios dentro de la universidad. Bueno, pues un investigador entra a la página web de la universidad y selecciona pues, que quiere tener una credencial adicional. ¿Cómo funciona esto? Es la página web te presenta un código QR, tú analizas, escaneas con tu aplicación el código QR y al final lo que se está haciendo es, se está solicitando una credencial de identidad concreta y el usuario, como dueño y soberano de los datos, elige si se la da o no y qué datos de esa credencial se va a aportar. Y además, la aplicación es capaz de entender que esa parte de confianza, en este caso la universidad que le está dando los datos, pues forma parte de una red aceptada, segura o validada, ¿no? En ese caso proporciona la credencial de identidad, ¿vale? Y si esa credencial de identidad está bien y la universidad considera que es correcto, le emite una segunda credencial de identidad. Digamos que en este caso es el carnet de una universidad, de un investigador. Y a partir de aquí pues ya podría acceder de la misma manera pues, a los servicios de esa universidad y entrar pues, a los recursos que quieran. Incluso le podría permitir, como sucede en el caso del piloto, oye, me quiero descargar un diploma, me quiero descargar mi título universitario y te reporta el título universitario. Si reflejamos esto en el primer esquema que he realizado, en este caso la universidad es un proveedor de identidad, pero también es una parte en que confía. Del esquema que he presentado inicialmente, tanto emisores como receptores van a poder ser organismos públicos o organismos privados. Conclusiones. Esta es la base de todo el proyecto, seguridad y sencillez. Si no se mejora la sencillez de los medios de identificación actuales, este proyecto ya no tiene sentido directamente. Y ahora bien, tendrá que ser al menos igual de seguro de los medios. Y esa es la dificultad de este proyecto, conseguir estos dos puntos. Finalmente, y como dijo Úrsula, va a ser la cartera digital. De todas las posibilidades que existían, este va a ser el modelo por el que apuesta la Unión Europea. Por lo tanto, tiene sentido que este sea el modelo que se apuesta a nivel nacional. Y, por último, existe una gran dependencia a confluir con todo lo que se está desarrollando dentro de la Unión Europea. Y en este sentido, pues me gustaría dar las gracias a todos los que habéis venido físicamente y agradecer a todas las personas que van a dedicar tiempo para ver este vídeo online. Muchísimas gracias.